auto eléctrico mexicano. ¡Wow! De inicio me sonó muy padre esta idea, pero un momento, yo soy diseñador automotor y de pronto al reflexionar sobre el asunto, pues me inundé de una enorme cantidad de preguntas. Así que Mario y yo nos hemos reunido aquí para poder hacer un análisis objetivo y constructivo para tratar de entender la factibilidad y la pertinencia de un proyecto de esta naturaleza. Así que no te vayas, quédate con nosotros. Bienvenidos a Disegnotopia. Este es un podcast en donde platicaremos entre diseñadores y no diseñadores sobre diversos temas relacionados a la práctica, teoría y filosofía detrás del diseño, que nos permita hacer la reflexión sobre el papel que debemos jugar los diseñadores en busca de un futuro mejor diseñado. Soy Mario Cruz. Y Jorge Rodríguez. Te invitamos a que nos acompañes en Disegnotopia. ¿Cómo están, amigos, colegas, diseñadores y no diseñadores y todos aquellos que viven intensamente el mundo del diseño? Una vez más nos encontramos aquí en Disegnotopia el día de hoy con un tema que es controversial y a la vez no lo es. ¿Qué pasa con los autos eléctricos? Es evidente que el mundo está pidiendo a gritos desde hace rato que dejemos de utilizar hidrocarburos para movernos. Y pareciera que el auto eléctrico es una de las posibles respuestas a esa gran interrogante de cómo manejar la movilidad en el siglo XXI. El gobierno mexicano ha lanzado la noticia de que van a abordar este problema creando y fabricando un auto mexicano eléctrico. Entonces la idea es hacer un auto compacto, barato, eléctrico, que pueda funcionar. Hay empresas en México desde hace mucho tiempo que fabrican motores eléctricos, mexicanas. Entonces la idea es usar estas empresas con la inventiva mexicana de investigadores e investigadoras, juntarlas para poder hacer el ensamble de este auto eléctrico. De tal manera que no, en la medida de lo posible, importemos lo menos para que eso genere cadenas productivas, que generen empleos y otras posibilidades. Ya hay un prototipo, o hay varios prototipos. Y si nos aguantan un poco, pues ya les presentaremos aquí en la mañana. La noticia, así de bote pronto, pues parece maravillosa. Que por fin vayamos a tomar el primer paso en un proceso de generación de infraestructura y de tecnología propias. Eso sería maravilloso y no habría manera de verlo como algo que pudiera resultar negativo. Pero todos los proyectos de diseño siempre han tenido una tendencia a ser menospreciados. Nunca sabemos realmente lo que implica hacer un proyecto. Desde un simple logo, todos los problemas que salen por no haber tomado en consideración todas las cosas que rodean a ese proyecto. Ahora imagínense un auto eléctrico. Jorge, ¿cómo estás? Hola Mario, bien, mano. Aquí con esta notición que honestamente sí me dejó boquiabierto, ¿no? A mediados de octubre que se lanzó esta noticia y evidentemente pues ha generado revuelo, ¿no? En muchos guetos. Y yo que soy diseñador automotor, ¿no? Y también estoy en grupos en donde somos puros diseñadores automotores, pues imagínate la gran polémica y discusión que se ha dado al respecto de esta noticia. Y pues bien, como lo has comentado, en definitiva el mundo necesita evolucionar. Creo que es una iniciativa interesante, puesto que pone como, pues ahora sí, como punto importante el desarrollo tecnológico e industrial de México, lo que no se había hecho pues hace mucho tiempo, ¿no? Prácticamente desde siempre, ¿no? Y cualquier pequeño muestra o iniciativa al respecto, pues nunca llega lejos, lamentablemente, porque pues van solos los empresarios completamente. Otro gran problema, pues es la mentalidad de un país como México, que necesita evolucionar hacia aspiraciones muy distintas de lo que pensamos, ¿no? No nos creemos capaces de poder lograrlo, y este tipo de pensamiento
siempre anda revoloteando en nuestras cabezas. Y lamentablemente los intereses políticos pues nunca han verdaderamente ido en pro de un desarrollo interno, que es lo que ha hecho de las grandes potencias lo que son, ¿no? El desarrollo científico y tecnológico, que finalmente pues es el que se exporta a otros países y pues viven de sus rentas gracias a eso, y pues son países con punta de lanza, ¿no? Digo, no por ello son el ejemplo a seguir, no, eso sí quiero ser muy claro en ello. Sin embargo, el hecho de que tengan en su poderío el desarrollo tecnológico los hace países que tienen una visión diferente de las cosas. Y lamentablemente en países como México y nuestros hermanos latinoamericanos, pues todavía nos preocupan otras cosas que tienen más que ver con un rollo existencialista, que no está mal, sin embargo creo que no está verdaderamente atacado de una forma correcta. Pero en fin, vamos a entrar en materia, ¿no? ¿Sabes, Mario, lo que a mí me generó mucho descontento? Porque, pues bueno, uno como diseñador automotor, pues uno sabe lo que implica hacer un vehículo, ¿no? O sea, verdaderamente, pues no es como decimos aquí de manera vulgar, no es enchilame esta gorda, ¿no? No son enchiladas. Y si les puedo decir que inclusive desarrollar una bicicleta es sumamente difícil, ¿no? Pues ya un auto eléctrico que pueda ser de uso masivo, pues más aún. Y sobre todo, pues que hoy día estamos en una revolución en donde pues los países están compitiendo por ello y los chinos pues nos llevan un avance bárbaro, ¿no? Digo, China es un caso muy interesante a analizar porque debido a su gobierno, ¿no? Pues el gobierno literalmente pues es dueño de muchas de las empresas, ¿no? Que están mete vehículos al mercado. Y no necesariamente eso es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Sin embargo, es un buen caso de análisis, pero pues pese a que ya son vehículos que están ahí, pese a que ya las empresas están operando con una inyección de capital impactante, pues vemos los problemas que tenemos con los autos chinos aquí en México, ¿no, Mario? Hay una enorme cantidad de problemas de muchas índoles y pues los están comprando autos chinos, a menos que sean de los más viejos, ¿no? De las marcas más antiguas, pues están seguramente sufriendo las implicaciones de este tipo de tecnologías. Entonces, como podemos ver, no es algo sencillo, ¿no? Y cuando me refiero a que la noticia me dejó boquiabierto, es por los encabezados, ¿no? Y aquí sí pues... Fíjate que en ese sentido yo tengo muchísimas preguntas, porque yo no me dedico al diseño de autos. Entonces, yo nada más he participado contigo y con Toño Islas en proyectos en donde he tenido que hacer mucha investigación, me he tenido que meter a ver cómo están las condiciones de, ya sabes, las baterías de litio, en qué va ese desarrollo, la posible tecnología solar para electrificar medios de transporte, etcétera. Y a mí me ha quedado como un panorama bastante nublado. No es una idea clara la que yo tenga de cómo está la electrificación actualmente. Entonces, cuando lees en los medios de comunicación prácticamente que la solución para los problemas de la movilidad en México va a ser el auto eléctrico, sí te quedas así como, Chihuahua, ¿de veras estos medios que están comunicando esto tienen idea de lo que implica la electrificación de un automóvil? Y me da la sensación de que no. Los medios como que nada más se quedaron con la nota, que obviamente es una nota importante, lo dijo la presidenta y se tiene que informar, pero no indagaron más allá. Y siempre lo hacen, que es lo curioso. Siempre editorializan o dan su opinión o hacen una crítica, y ahora como que la noticia se quedó así nada más de ¡pum! Ahí está, vamos a hacer un coche eléctrico mexicano y listo. Y peor, porque le añadieron el que va a ser la competencia de Tesla. ¿Va a competir con Tesla este auto? ¿Qué implica competir con Tesla? Bueno, y empezaron a dar toda una serie de datos como para, ya sabes, aderezar la noticia, que me empezaron a dejar todavía más dudas que tener una idea informada de qué es lo que quiere lograr el gobierno mexicano. Entonces, ¿cómo ves esta situación con cómo se está dando la noticia? Pues digo, comenzando con ello, ¿no? Creo que sí hay que informar al público
que evidentemente es puro sensacionalismo, nada más para vender la nota, que pues ya sabemos que los medios son expertos en eso, ¿no? Pero lo que es muy lamentable es que siempre se aprovechan de pues, la ignorancia, ¿no? De la población para poder meter noticias que roben los ojos, ¿no? Eye catchers, como le llaman, ¿no? Y poder tener likes y visualizaciones en los medios electrónicos de información. Eso es muy lamentable porque mucha de la información pues es falsa, ¿no? Ni siquiera no hay prototipo alguno, no hay desarrollo alguno. Eso ve que no tienen ni idea lo que significaría competir con Tesla. Es más, ¿es pertinente desarrollar un auto eléctrico que compita con Tesla? ¿No? O sea, por favor. Entonces vamos, perdón por la risa, pero sí es muy risible, ¿no? De hecho, creo que nunca habíamos reído tanto en el grupo de diseñadores automotrices cuando empezamos a ver estos encabezados y fue muy jocoso el asunto porque pues sí nos hizo un viernes, ¿no? Llegamos muy relajados al viernes después de tantas risotadas, pero la idea es justamente hacer un análisis constructivo de esta idea, ¿no? De qué implica, de verdaderamente si es pertinente que un gobierno empiece a desarrollar autos, ¿no? Cuando los autos, pues, es lo que queremos que vaya de salida, literalmente, ¿no? Y sobre todo cuando ya hay tantas marcas haciendo autos, que son marcas que llevan más de 100 años haciendo autos, y que aún así no lo han podido lograr con efectividad, porque el auto no solamente es el problema, sino también la electrificación, ¿no, Mario? Y la manera en cómo la electrificación se desarrolla, que ese es otro gran problema, ¿no? Todos pensamos que un auto eléctrico, por el hecho de ser eléctrico, pues ya no es contaminante. Pero dejamos de lado la gran contaminación que existe en las baterías, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Todavía el desarrollo de baterías, pues, es altamente contaminante, altamente destructivo en términos de naturaleza, ¿no? La obtención de las materias primas para hacer baterías es altamente destructiva. Por otro lado, pues decimos, no, pues es que ya no generamos emisiones. Pues, ¿qué creen? Que sí generamos emisiones. ¿Por qué, Mario? Pues porque normalmente más del 80% de la energía que se produce, pues es por carbón, ¿no? Uh-huh. Y es la quema de carbón, ¿no? En la mayoría de los casos. Y sí, evidentemente hay países en donde, pues bueno, inclusive aquí en México tenemos plantas hidroeléctricas, plantas eólicas, ¿no? O plantas inclusive solares, pero lamentablemente estas plantas pues no suministran el grosso de la energía eléctrica, ¿no? También pues se tienen en países de avanzada las plantas, las nucleoeléctricas, ¿no? Pero ya ves, ¿no? Aquí tenemos Laguna Verde y pues realmente no hace la diferencia con base en el suministro de energía eléctrica a nivel global. Entonces, lo primero que tiene que suceder es una descarbonización, ¿no? De las redes eléctricas para que justamente esta cuestión de la contaminación verdaderamente pues entre en vigor, ¿no? Porque mientras sigamos utilizando energía eléctrica que está producida por la quema de carbono, pues ahí están las emisiones, las que no he hecho por el escape, pues las echan las fábricas, perdón, las productoras. Y las plantas. Las plantas de energía eléctrica, ¿no? Sí, entonces fíjate, para ir metiendo un poco en orden todas estas ideas, cuando el gobierno anterior plantea el rescatar refinerías, parecía que estaban poniendo toda su confianza, todo su esfuerzo en mantener las energías no renovables en vigor, ¿no? Como diciendo, todavía estamos lejos de poder llegar a una electrificación, a realmente volver eficientes todas estas plantas eólicas o los campos de captación de energía solar. Como que todavía estamos lejos de eso, entonces mejor vamos a apostar por una refinería para nosotros hacer nuestro propio combustible y con eso movernos. Y entonces, bueno, pues fue muy aplaudido el presidente por tomar esa medida, porque efectivamente llegó una época en la historia de México en donde pues mandábamos el crudo y nos lo devolvían en forma de gasolina, ¿no? Entonces decíamos, ¿por qué no? Si nosotros estamos extrayendo crudo, ¿por qué nosotros mismos no lo procesamos y lo convertimos en gasolina? Entonces, bueno, se tomó esa decisión como para apoyar los hidrocarburos. Y muchas voces críticas le dijeron al presidente en turno, oiga, no, señor presidente, ya tiene usted que empezar a velar por los intereses de las energías limpias. Y no lo está haciendo, está proponiendo refinerías. Y bueno, se propuso la refinería y ahora de repente, así de sopetón,
nos topamos con el auto eléctrico. Entonces ahí ya hay una falta de congruencia. Está la refinería y esa la vamos a seguir usando, pero de repente ya tenemos un auto eléctrico que, como bien dices, no sabemos de dónde va a salir la electricidad. Si va a salir de plantas que queman carbón, pues ahí nos sale el tiro por la culata en términos ambientales, porque no va a resultar ser tan limpio el uso de ese auto como uno quisiera. Entonces, un paso lógico sería decir, sí, estamos en una etapa de transición en donde vamos a seguir usando hidrocarburos, pero ya estamos implementando campos con paneles solares, más molinos de viento para generar energía eólica, transformarla en electricidad, etcétera. Y entonces ya se va construyendo una narrativa con mucha mayor lógica de, ya sabemos de dónde va a salir la electricidad para cargar estos cochecitos. Pero no está sucediendo así. A menos que quieran generar combustóleo, ¿no? Y quemar puro combustóleo, ¿no? Pero en fin, o sea, sí es una contradicción interesante de que pues estaría padre que el gobierno actual nos explicara, ¿no? A los ciudadanos de este país por qué estas iniciativas tan extrapoladas y tan yuxtapuestas, ¿no? Y cómo se correlacionan una con respecto a la otra, ¿no? Definitivamente. Digo, sabemos que las refinerías no solamente sirven para hacer gasolina, ¿no? También sirven para generar polímeros y una enorme cantidad de otros productos que vienen de las oleofinas, ¿no? Pero creo que el argumento central fue la producción de combustible, ¿no? Para este país. Ahora, esa es una, Mario, ¿no? O sea, la gran contradicción que hay entre estos dos elementos. Yo me declaro incompetente en este momento. Me gustaría mucho que la Secretaría de Energía, ¿no? Pudiera esclarecernos esto, ¿no? A ver qué es lo que está pasando. Pero por otro lado también tenemos la pertinencia de autos, ¿no? Más autos. Entonces, más autos significa una mayor saturación. Y creo que lo que un país en sus megalópolis requiere en términos de movilidad no son autos, más bien son políticas para no tener ya tantos autos, claro, para frenar a las automotrices, literalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque en definitiva el mundo energético, que es quien va determinando el futuro del avance de las tecnologías, pues ahora está virando hacia la parte eléctrica. Entonces, ¿qué están haciendo las automotrices? Ahora, como sabemos que ahora ya la extracción de petróleo cada vez es más cara, más costosa, porque bueno, o sea, evidentemente está este rollo, este mito de que el petróleo se va a acabar, ¿no? Evidentemente se acaba de los mantos más próximos, pero hay más petróleo, ¿no? Pero cuesta cada vez más trabajo extraerlo, o a través del fracking, ¿no? Que es un proceso altamente contaminante, ¿no? Entonces, de lo que se está buscando, obviamente, es irse escapando de los hidrocarburos para poder hacer uso de ellos de una manera más inteligente, ¿no? Y no estarlos quemando. Y entonces ahora, pues, producto de las nuevas tecnologías, pues ahora sí que los grandes gurús de la energía están diciendo, oigan, pues ahora eléctricos, ¿no? Váyanle virando hacia los eléctricos. Oye, obviamente. Pero ese giro hacia los eléctricos, ¿cómo está el panorama? Porque yo me acuerdo de que antes de la pandemia, todo tendía hacia la electrificación y no, la autonomía de los autos y su electrificación eran ya una realidad. En 5 años iba a estar ya el 70%, no sé cuánto, del parque vehicular autónomo y electrificado. Y pues pasó el tiempo y no sucedió. Entonces, ese viraje hacia la electrificación, ¿qué onda? ¿En dónde nos encontramos actualmente en cuanto a la tecnología de los autos eléctricos? Pues mira, es algo bien interesante porque en definitiva los motores eléctricos, pues tú sabes que han existido desde hace ya más de un siglo, ¿no? De hecho, desarrollados en la época de Thomas Alva Edison, ¿no? Los motores eléctricos pues siempre han entregado un servicio muy muy bueno. En realidad el meollo del asunto de los autos eléctricos son las baterías, que pues bueno, durante mucho tiempo pues el plomo ácido fue una de las tecnologías que más se ocupaba, pero son baterías poco eficientes, ¿no? Luego tuvieron que desarrollarse baterías especiales para descargas profundas, porque los motores eléctricos pues bueno demandan una enorme cantidad de energía y las baterías tradicionales recibían impactos, ¿no? de demanda energética, y estos impactos
pues se echaban a perder las baterías. Entonces tuvieron que desarrollar tecnologías que son baterías de descarga profunda. Entonces empezó a surgir y a nacer la tecnología especializada para la transportación en términos de baterías, sobre todo cuando estas eran el primer suministro de los vehículos, ¿no? Fíjate que siempre ha habido iniciativas de vehículos eléctricos, inclusive en los 70s hubieron bastantes vehículos eléctricos pequeñitos que empezaron a surgir, y en los 80s empezó una competencia muy interesante que se llamó el World Solar Challenge. La idea era impulsar la energía eléctrica que era alimentada por energía solar. Y este evento en Australia pues radicaba en el diseño de autos solares y el desarrollo de tecnología en términos de fotoceldas, nuevos motores y cosas como esas para poder empezar a desafiar un futuro libre de hidrocarburos. Y es una carrera que actualmente sigue, y empezaron a surgir otras tantas más en otros países. En Estados Unidos surgió el Sunrace, surgió otra en Japón, surgió otra en Suiza, y se empezaron a hacer varias carreras internacionales, ¿no? En donde efectivamente los frutos de esas carreras empezaron a generar tecnología muy interesante para los primeros vehículos que empezamos a ver en el mercado híbridos a principios del milenio. Una de estas tecnologías fue la que se desarrolló para el Prius, por ejemplo, ¿no? Honda, que fue el ganador en 2 ocasiones del World Solar Challenge en los 90s, toda esa tecnología la implementaron. General Motors, que fue el ganador en los 80s, en el 87, toda esa tecnología sirvió para que en el 92 lanzaran el EV1, bueno, en la que el concepto fue el Impact, ¿no? Que después, a mediados de los 90s, lo transformaron en el EV1, y se puede decir que fue el primer vehículo eléctrico que se empezó a, no se vendía, se arrendaba en el estado de California. Y luego, pues ya en los 2003, 2004 fue muy triste, como de repente, pues producto de las políticas, en fin, ¡fum!, se retiraron todos del mercado y acabaron todos en un tiradero. Y es tristísimo ver esos carritos hermosos. Yo tuve la oportunidad de manejar uno de ellos cuando viví en Michigan, una maravilla de carros. Acabaron todos en el deshuesadero, ¿no? De buenas a primeras. El único que quedó vivo, que empezó a funcionar, fue el Prius, que sigue vivo hasta la fecha, ¿no? Por eso es el auto más confiable de los híbridos de Toyota, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Había una tendencia muy, muy, muy fuerte, ¿no? De que a principios del milenio, pues, se pronosticaba que para el 2020, ¿no? Que iba a ser el parteaguas tecnológico maravilloso del milenio, pues ya íbamos a tener vehículos eléctricos en las calles de manera masiva, ¿no? Se pronosticaba que para 2025 el 70% del parque vehicular iba a ser eléctrico, ¿no? Sin embargo, lo que te he comentado, Mario, respecto a la electrificación ha sido un problema. ¿Por qué? Pues porque no solamente es el hecho del suministro eléctrico, que en definitiva está aumentando de manera impactante, ¿no? Las cifras en términos de cómo cada ser humano, sobre todo habitantes de las megalópolis, la demanda energética es exponencial a nivel personal, ¿no? Ahora imagínate si le sumamos autos eléctricos a las casas, ¿no? A cada individuo, como vehículos personales, como concebimos actualmente el paradigma del auto, ¿no? Entonces, todavía hay una gran incongruencia entre lo que es posible hacer y los deseos del ser humano, deseos caprichosos del ser humano, y ahí hay un gran problema. Otro gran problema es obviamente la tecnología, las refacciones, los centros de servicio, los centros de recarga, ¿no? Por ejemplo, los que tienen actualmente vehículos eléctricos no me dejarán mentir que pues cada vez que se van de vacaciones se ponen a parir chayotes, porque no en todos lados hay lugares para recargar los vehículos. Entonces, un vehículo eléctrico actualmente pues funciona bien en las ciudades, ¿no? Donde los recorridos pues no son mayores a 50 kilómetros en el peor de los casos, en un día que verdaderamente haya una persona que tenga que estar moviendo mucho, ¿no? O que venga de Toluca, México, Toluca, pues un vehículo eléctrico todavía le puede dar el suministro de hasta 100 kilómetros, ¿no? Sin ningún problema. Sin embargo, pues ya irnos a un mayor rango de utilización empieza a meter al auto eléctrico en problemas, ¿no? Y si tú te vas a ir de viaje, obviamente hoy día pues ya se están poniendo en el mercado camionetas pesadísimas, ¿no? Entonces los autos eléctricos necesitan ser ligeros, aerodinámicos, porque necesitan ser eficientes. Y ahorita tenemos monstruosidades como las que está sacando Tesla, ¿no? Y otras marcas que, pues bueno, sí, evidentemente
pues necesitan, pues pueden funcionar con un auto, con un motor eléctrico, pues porque pues eso varía dependiendo del tamaño del motor eléctrico y la cantidad de baterías que le metas, ¿no? El punto es, ahora alimenta las baterías, ¿no? Entonces, el paradigma es igual, ¿no? Si tengo un motor V8, pues me va a tragar más gasolina, ¿no? Y pues si tengo un vehículo pesadísimo, pues me va a tragar más energía eléctrica. Entonces, ¿cómo se la tengo que suministrar? Pues enchufándolo. ¿Y dónde va a salir esa energía? Entonces, si tú te fijas, son una serie de cuestiones que se van encadenando, ¿no? Es infraestructura, es electrificación, potencia de electrificación, son refacciones, capacitación de los centros que arreglan los vehículos, ¿no? Si se te echa a perder un auto eléctrico en Tinguindín, pues un auto de combustión todavía le puedes cambiar cosas, ¿no? Uh-huh. Pero un auto eléctrico, pues si no lo llevas a la agencia, pues es un problema. Inclusive hoy día las agencias que están vendiendo autos chinos eléctricos, pues tienen bastantes problemas para poder arreglar estos vehículos y surtirlos, ¿no? Y por eso es que los autos eléctricos ahorita tienen el problema de la gran devaluación, ¿no? Se devalúan mucho, puesto que los bancos de baterías, que son sumamente costosos, pues tienen una vida útil, porque cada descarga pues se va reduciendo su vida útil de descargas. Entonces, eso es un problema. Y no es lo mismo que un auto de combustión que te entrega el mismo servicio si lo compras usado, ¿me explico? Obviamente hay que cambiarle componentes, pero hay todavía una enorme cantidad de cosas detrás que no todos sabemos sobre los autos eléctricos y que pues obviamente por moda pues, la gente está compre, ¿no? Obviamente eso ayuda al desarrollo tecnológico, pero México está listo para poder entrarle a este mundo actualmente. Y las preguntas aquí son, oye, ¿y no sería más redituable descarbonizar la red eléctrica, generar una infraestructura de electrolineras, ¿no? Así como las existen en las gasolineras, pues ahora serían electrolineras, ¿no? Y empezar a pensar en negocios alrededor de este nuevo tipo de energía que va literalmente a suministrar poder para no solamente autos, sino motocicletas, scooters y otros medios de movilidad, ¿no? Entonces, pues todas estas preguntas empiezan a cobrar sentido desde el punto de vista ¿será que nuestro gobierno verdaderamente esté pensando en ello? Sí, ahorita que estoy pensando en la posible crítica al gobierno, tendría que ir por el lado de cómo comunica. Eso es, yo creo que un problema de comunicación, porque uno quiere pensar que consultaron expertos y que la propia presidenta, por ser ingeniera, tiene una capacidad de entender lo que implica un proyecto de esta envergadura. Entonces, me parece que es un problema de comunicación, porque verdaderamente es una cuestión de ir explicando paso por paso todo lo que implica y de cómo cada una de esas decisiones pues son beneficios para el país, porque evidentemente que un proyecto de descarbonización de las plantas eléctricas, pues estamos hablando de un megaproyecto, y es un megaproyecto que traería muchísimos beneficios, pero de eso no se habla. Nada más se lanza la noticia del auto eléctrico. Hablar de cómo se le podría dar trabajo a todas estas personas que trabajarían en las nuevas gasolineras eléctricas. Las electrolineras. Las electrolineras. Y el desarrollo que pudiera haber alrededor de estos establecimientos, de eso no se habla. Nada más se lanza la noticia del auto eléctrico. Entonces, me parece que es un problema que si bien consultaron a todos los expertos para poder tener todo esto en el panorama y tenerlo claro, pues no lo están comunicando. Y si no consultaron a los expertos y nada más fue una nueva ocurrencia, pues entonces ahí tenemos un problema mucho más grave. Sobre todo, ¿sabes qué pasa? Que no creo que sea responsabilidad de un gobierno ponerse a construir autos para competir con la iniciativa privada, ¿no? Para empezar. Digo, eso lo hacen los gobiernos comunistas, ¿no? Lo hace China, ¿no? Lo hizo Rusia en su momento, pero eso pues le generó problemas fuertes, ¿no? Ahorita ya Rusia, pues ya como Unión Soviética ya no existe, ¿no? Y más bien empezar a pensar en el negocio energético alrededor de los vehículos eléctricos que las empresas especialistas en desarrollarlos van a empezar a consumir. Entonces, yo como país, ¿qué estoy haciendo en términos de legislación, en términos de infraestructura,
en términos de aceleración, mejoramiento, eficientización, crecimiento de la producción eléctrica a través de medios que no solamente sean la quema de carbón, ¿no? O sea, creo que el negocio del gobierno tiene que estar allí. El negocio del gobierno es cómo creo servicios para cobrarles a los ciudadanos y a las empresas que venden productos que van a convivir dentro de la infraestructura que un país tiene, ¿no? Y no necesariamente empezar a hacer productos para competir con inclusive empresas mexicanas como Sacua, que es hasta el momento creo que es la única empresa que más o menos sigue viva, que tiene un carrito ahí eléctrico bastante caro. ¿Y por qué es caro? Pues porque la naturaleza de su manufactura no tiene la envergadura de una gran industria y no tiene los millones de dólares, trillones de dólares invertidos en infraestructura para poder hacer un vehículo más económico. Y es que existe un gran mito, Mario, detrás de esto. Déjame te lo cuento rápido. A ver. Fíjate que yo estoy lidiando con esto del auto eléctrico mexicano desde hace ya, pues casi década y media, ¿ves? Debido a que uno es diseñador automotor y pues sí, yo trabajé en General Motors y pues tuve injerencia en varios proyectos interesantes y he desarrollado también autobuses y tractocamiones y otros medios de transporte que también han sido eléctricos. Hicimos un auto solar y sí desarrollamos el único campeonato de vehículos eléctricos que actualmente sigue y está instaurado en muchas universidades, que es el Electratón México. En fin, ¿no? O sea, sí tengo bastante experiencia en el rubro. Me buscaban mucho para que los asesorara yo para hacer el primer auto eléctrico mexicano de bajo costo. Y esto es un mito, Mario. ¿Por qué es un mito? Porque la gente piensa que porque va a ser un auto tipo carrocero, ¿no? Que son las industrias que tiene México, que son las carroceras. Digo, ustedes sabrán que las dueñas de los chasis principalmente, pues son las grandes empresas, ¿no? Que ya todos conocemos aquí. Y las empresas carroceras son las que hacen la carrocería y se monta encima, ya sean cajas de carga o ¿cómo se llama? O carrocerías para vehículos de movilidad urbana masiva, ¿no? Todo lo que son los autobuses. Creo que Dina está empezando a desarrollar ya desde cero chasis y todo esto, ya marca Dina, de hecho ya tenía Dina. Dina es una empresa bastante antigua que ya desarrollaba muchas cosas, inclusive hasta motores y los chasis, pero pues siempre ha sido así, ¿no? Nunca ha sido consistente, ¿no? Entonces, el problema aquí radica en pensar que emprender un proyecto de un auto eléctrico va a ser la panacea y la solución y el negociazo. Y aquí es donde entramos al tema de qué implica en términos de diseño el desarrollo de un auto. Miren, el desarrollo de un auto es algo sumamente complicado, simplemente porque es el conjunto de miles de piezas interactuando juntas, en donde cada una de esas piezas tiene que ser manufacturada y suplementada por alguien. Entonces estamos hablando de que el resultado de un auto, de que cada quien tiene allí en su garage, en su estacionamiento, allí parado la mayor cantidad del día, es el resultado de miles de personas haciendo algo, que se están integrando entre todas en un meganegocio que culmina en un vehículo. Y un meganegocio multitrillonario. Es una cosa impactante y es una industria pues que ha venido evolucionando a lo largo de todo el siglo pasado y lo que va del siglo, ¿no? ¿Cómo es posible que a mí se me ocurra hacer un auto eléctrico mexicano, ¿no? Pensando en competir con estos grandes monstruos que justamente el crecimiento industrial y tecnológico de estos monstruos es lo que les permite reducir los costos de los vehículos. Claro. ¿Sí me explico? Por la alta especialidad de los componentes que están implícitos en estos vehículos. Y más hoy día, me explico que hay tanta electrónica, tantos sensores y tantos elementos de esa naturaleza. Entonces, en una carrocera, pues los procesos de manufactura se relegan el soldado de estructuras a nivel de pailería, ¿no? El desarrollo de paneles de fibra de vidrio que se integran, tanto para interiores como exteriores, ¿no? En los mejores casos se utilizan tecnologías como el rotomoldeo de algunos componentes o la inyección por RIM, ¿no? Que sería poliuretano, ¿no? De alta densidad. Entonces, son tecnologías que si bien pueden funcionar para la alta industria, también son tecnologías para atacar mercados de manufacturas
no tan masivas como en el caso de un auto, que estamos hablando de miles de partes y miles de componentes que se manufacturan para miles de coches que se construyen. Mientras menos tecnificada está una industria, mayor intervención de mano de obra manual. A mayor intervención de mano de obra manual, mayor imperfección del producto, mayor cantidad de fallas, mucho mayor tiempo de desarrollo porque hay mayor cantidad de errores, ¿sí? Por eso es que las industrias automotrices hoy día, Tesla, pues trabajan con puros robots. Entonces simplemente la gran estupidez de los medios de hacer esta comparativa, ¿no? es aberrante, ¿sí me explico? Querer competir con un monstruo como Tesla, que es multimillonario, ¿no? Multitrillonario, con un auto que ni siquiera sabemos qué carajos va a ser y ni siquiera sabemos si requerimos un auto. Eso sobre todo, déjame centrarme en ese punto, por favor, porque realmente ahorita, recorriendo todo lo que ya se ha dicho, ese es el que más dudas tengo. Una ciudad, evidentemente, lo que menos necesita es más autos. Entonces, ahí es como una pregunta doble. ¿Qué papel debe de jugar el gobierno en cuanto a la movilidad urbana en las grandes ciudades? Porque hasta ahora ya no hemos mencionado el transporte público, creo que lo mencionamos una vez. O sea, pareciera que eso ya lo dimos por muerto, o está muy difícil hacerlo accesible a todo este perfil de usuario que ama y adora su auto. Y lo hemos estudiado a profundidad. Gente que no está dispuesta a soltar su auto, no importa cómo le vendas el transporte público. Esa parece que ya es una tarea que ya no nos vamos a dar, no vamos a perder el tiempo en ella. Va a haber autos sí o sí. Pero luego, entonces, ¿dónde entra este auto eléctrico de bajo costo? ¿A quién le va a servir? ¿De dónde a dónde te vas a mover? Insisto, ya vamos a dejar de... ¿Quién lo va a vender? ¿Quién va a suplir? ¿Quién va a generar los servicios postventa? O sea, hay una enorme cantidad de preguntas. Mira, Mario, déjame te respondo. Bueno, síguele, perdón. Sí. Síguele. No, sencillamente, ¿dónde queda el transporte público? Ya no va a haber ningún esfuerzo por tratar de realmente volver a las grandes urbes libres de autos, para volver a recuperar todo el espacio que acaparó la industria automotriz para que nos podamos desplazar con sus productos. Ya no va a haber ningún esfuerzo de esa índole, y entonces vamos a apostarle al auto eléctrico. Y si vamos a apostarle al auto eléctrico, ¿cuál es el papel que va a jugar? ¿Va a sustituir completamente a los autos de gasolina? Cada casa ahora va a tener un auto de gasolina y uno eléctrico. ¿Cómo ves la situación? Porque eso sucedió cuando empezó lo del hoy no circula, ¿no? ¿Qué pasó con el mexicano? Pues se compró otro coche para poder circular ese día. Entonces ya, en vez de mitigar la venta de autos, al contrario, proliferó. Entonces ahora pareciera que va a suceder exactamente lo mismo. Voy a tener de gasolina por si acaso, pero aparte el eléctrico. Entonces ya van a ser dos autos circulando. Entonces yo tengo muchas dudas al respecto de qué papel pudiera jugar este carrito eléctrico mexicano de bajo costo en la realidad del país. Pues mira, es una pregunta hasta cierto punto. Antes de contestártela, te voy a contestar otras cosas. A ver. Mira, lo que sí estoy aplaudiendo pues ahora sí que del gobierno actual es los otros medios de transporte masivo que se están haciendo, como el cablebús. Claro. El tren interurbano entre la Ciudad de México y Toluca quizás no era la solución exactamente que necesitaban, ¿no? Había soluciones más económicas, menos masivas, pero bueno, ya está allí, ya se hizo, ya está empezando a funcionar, y creo que va a empezar a dar un buen servicio. Pudiera haber sido mucho mejor, mucho más sencillo, mucho más económico, pero bueno, ya está ahí. Yo verdaderamente aplaudo la iniciativa de este gobierno en implementar los cablebuses, que han generado una enorme ayuda, ¿no?, en el oriente de la ciudad, para traer gente de las poblaciones aledañas hacia las grandes urbes. Lo que está sucediendo ahorita, ¿no?, en la parte poniente, también este cablebús que ahora llega ya sale por Los Pinos, ¿no?, y va a llegar hasta Santa Fe, o llega hasta Santa Fe, y en fin, o sea, creo que este tipo de movilidad, de ayuda, es la que tiene que empezar a proliferar en una ciudad como México. Porque si bien un gran error para mi gusto fue, por ejemplo, el segundo piso,
El segundo piso está privilegiando a una cierta clase. Sí. Y déjeme decirles algo. Más del 50% de la movilidad en México se hace en transporte público, ¿sí? Otro 20 y tantos % mueve gente a través de movilidad como Ubers y taxis, y también es movilidad de lo que es el freight, ¿no? O sea, de carga, ¿no? Para movimiento de bienes. ¿Y qué creen? O sea, aproximadamente un 25% de la movilidad de los viajes es de la gente común. Normalmente el grosso de ese 25% pues es clase C+, clase C, clase D, ¿no? Más o menos, aproximadamente, que son los que pueden tener vehículos, porque las clases más altas, como la A y la B, pues ya se reducen a porcentajes del 7%, entonces no pintan en realidad, ¿no? Entonces, la mayor cantidad de la población de estos segmentos socioeconómicos, que son los que tienen la saturación de más del 80% de las vías, solamente mueven aproximadamente un 25% de la gente de una ciudad. Eso es una estupidez. Y luego el gobierno privilegia a este pequeñísimo grupo haciendo un segundo piso, ¿no? Entonces tenemos que dejar de hacer estas incongruencias para enriquecer a los dueños de las vías estas, ¿no? A las constructoras o a las que las concesionan, ¿no? Y obviamente pues sí se privilegia a la persona que tiene el auto propio. Y definitivamente ese es el paradigma que tenemos que ir cambiando. Porque si bien, como lo acabas de decir, nadie va a abandonar la comodidad de su mega SUV, pues a mí me gustaría saber que las tienen que hacer, que las personas tendrán que aceptar que de ahora en adelante esos vehículos tienen que ser hoteles, porque al rato no se van a mover en la ciudad. No va a haber arteria que sirva para poder mover a ese tamaño de vehículos, que aparte cada vez se hacen más grandes, ¿no? Entonces la estupidez global de la civilización va en aumento, ¿no? Cuando la realidad es ir hacia otro lado, vamos a deshacernos de los autos. ¿Por qué? Porque ya no caben. Vamos a cambiar las maneras de transportar. Y si bien las diferentes, pues lamentablemente diferenciaciones económicas de los segmentos poblacionales siguen existiendo y las preferencias se dan producto de que pues yo por qué voy a meterme a un transporte donde voy a ir apachurrado, me van a ir mancillando, me van a robar, voy a estar esperando colas para poderlo tomar, ¿no? Obviamente mucha gente dice, yo no tengo por qué vivir esa situación porque yo tengo plata y me puedo comprar mi camionetón. Pues sí, te vas a comprar tu camionetón que lo vas a tener estacionado a la mitad del periférico, ¿verdad? Entonces, al final, tanto gente de bajo poder adquisitivo como los que tienen mucho poder adquisitivo van a estar igual de inmóviles en todos los sentidos. Entonces, en realidad un país lo que tiene que emancipar es la mentalidad del abandono de este tipo de cuestiones confortables, como sustituyéndolas por otros medios de transporte que quizás vayan diseñadas esos segmentos. Digo, lamentablemente así sucede. Pero ¿a poco no sucede también esto? En un avión está la clase, ¿cómo se llama? Primera clase, ¿no? Lo que le llaman. Luego está la clase ejecutiva y está la clase económica. Y pues si quieres viajar en ese avión, pues depende de tu capacidad adquisitiva para irte o en primera clase, o en clase business, o en clase económica. Y nadie le pone peros a eso, ¿verdad? ¿Por qué no crear sistemas de transporte que, si bien va a haber gente que va a dejar de utilizar su auto para moverse en ese tipo de sistemas, pues que pague un poco más, ¿verdad? Que pague un poco más y va a tener más privilegios. Pero hay algunos grupos que, no, ¿cómo crees? Eso es racismo, eso es discriminación. Bueno, creo que ya no sucede en los aviones. Entonces, nada más son cambios de paradigmas que tendríamos que hacer, ¿no? Y lamentablemente, pues sí, el capitalismo, vivir en una sociedad capitalista neoliberal, pues genera estas disparidades económicas tan fuertes y tenemos que aprender a lidiar con ellas. Pero no importando tengas o no tengas plata, todos respiramos el mismo aire, todos usamos la misma agua, todos comemos alimentos que se producen en los mismos sitios, ¿sí me explico? Entonces, el dinero no va a ser el diferenciador para tener salud mental, psicológica, para poder llegar a tiempo a un lugar. Eso lo va a cambiar una mentalidad global. Y creo que un gobierno como el actual, teniendo como presidente a una mujer de carácter o índole científico, tendría que empezar a mirar hacia allá. Sí. Entonces, ¿qué se aplaude? Bueno, la iniciativa del carrito ¿qué bueno tiene de fondo?
pues según las entrevistas que he visto, bueno, más bien los programas que he visto y artículos, pues es que se quiere que el producto tenga infraestructura 100% desarrollada en México, que tenga tecnología 100% desarrollada en México. Eso es bueno, creo que esto es muy bueno, pensar en desarrollar tecnología en México, pero aquí sí, pues es importante decirle a la presidenta Sheinbaum que mejor utilice esa iniciativa y esa gran idea en productos más útiles para nuestra sociedad, que si bien, como lo acabamos de decir, creo que no necesitamos un auto más en la Ciudad de México, porque independientemente de que sea económico, de que sea mexicano y de que sea la manga del muerto, pues no se va a mover, porque no va a haber espacio, ¿sí me explico? Y más que ahora pues le quiere llegar al segmento de bajo poder adquisitivo para que se vendan como gancitos, ¿no? Entonces hay incongruencias en esas cuestiones, Mario, sí, que creo que, digo, si bien ojalá este programa pueda llegar a oídos de alguien de por esas atmósferas, ¿no? Pueda decir, a ver, este par de tarados que están aquí hablando, a ver, algo tienen de razón, o ya todo lo pensamos, y no se preocupen, ¿no? Sí, y todo está bajo qué? control. Aprovechando este programa de que la Sony Tecnotopia, ¿qué creen? Tenemos este plan de desarrollo como todo proyecto. Primero para entrenar a nuestra gente, primero para seleccionarla, puro mexa, ¿no? Nada de extranjeros, puro mexa, porque sí los tenemos aquí, y yo conozco muchos, gente con una enorme capacidad de diseño e ingeniería, gente sumamente brillante. ¿Y qué creen, gobierno mexicano? Se tienen que largar a otros países como fuga de cerebros porque no les damos chamba. Si este gobierno, Mario, está promoviendo el desarrollo tecnológico y la infraestructura industrial para producir cosas en México, ¿no? Productos en México como el tamaño de un vehículo, bueno, yo simplemente viraría el objetivo del producto, sin virar el objetivo de la iniciativa, hacia cosas que verdaderamente sean más útiles para esta sociedad, Mario. Claro. Y podamos ocupar los talentos que tenemos aquí en México, que nos tenemos que largar a otros países, trabajar para empresas internacionales, ¿no? Porque aquí en nuestro país pues no tenemos cabida, Mario. ¿Sí me explico? Yo actualmente, mi profesión de desempeño, porque el 90% de mis clientes son gringos, lamentablemente. Así es. Mi país no me da, porque no desarrolla tecnología, porque no te desarrolla industria, porque el industrial mexicano tiene un entendimiento muy pobre de lo que significa la cultura empresarial, la cultura del desarrollo, el quitarse de la cabeza esa mentalidad poquitera, el típico ingenio mexicano que todo lo resuelve con chicle, que es lo más malo que nos puede suceder en este país. No, es el ingenio mexicano. Carajo, ¿cuál pinche ingenio mexicano? Es la falta de planeación, la falta de infraestructura, la falta de cultura, la falta de hacer las cosas bien, la falta de tener ese empeño de decir, carajo, voy a salir adelante. ¿Por qué? Porque lo necesitamos como país, Mario. Sí. ¿Me explico? Pues ojalá que sea el primer paso, en serio, hacia este desarrollo tecnológico propio, porque ciertamente que hay muchos, como dices, industriales y empresarios que tienen una visión, como bien dijiste, poquitera, muy mezquina, muy retrógrada, que dice, ¿para qué desarrollamos tecnología propia si la podemos comprar? ¿Para qué desarrollamos cosas que ya otros ya desarrollaron y lo tienen mucho mejor? Bueno, porque sencillamente para ser un país autosustentable requieres de tú mismo proveerte de tu propia infraestructura. Sencillamente el ejemplo así rápido es ahora en la pandemia con las medicinas. ¿Qué pasaría si nosotros hubiéramos tenido los laboratorios desarrollando los medicamentos? No hubiéramos dependido de absolutamente nadie de andar ahí mendigando medicamentos y vacunas a los países que las desarrollan. Las tienes que desarrollar tú. Y por eso es tan importante el desarrollo tecnológico. Sí, tenemos institutos impactantes. Tenemos gente en la UNAM y en el Poli haciendo investigaciones impactantes que, ¿qué crees, Mario? Se quedan en papers. Sí, no hay salida. En papers ahí abandonados. Ya no hay mecanismos que los puedan propulsar. Y luego, ¿qué pasa? Tienen que existir empresas que se benefician de este talento y de esta genialidad mexicana para poder crear incubadoras, ¿no? Estar estas incubadoras en contacto con inversionistas, ya sea empresas o filántropos que quieran invertir. Ellas se llevan una lana, ¿no? Te hacen un proceso incansable de fases y bla, 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 y te dicen, ¿qué crees? Sí, ya te ganaste, ya después de una
un viacrucis de un proceso enorme donde te eliminaron de entre 150 a 4 finalistas, ¿no? La lana que te van a dar, pues ahora hay que pagársela al gestor de mercadotecnia, al gestor de propiedad industrial, al gestor de no sé qué, y ¿quién crees que son esas personas? Están en esa misma empresa. Entonces te utilizan, te ordeñan con tu talento, con tu proyecto, para ganar recursos, y si ya lograste sobrevivir al final de todo, pues chance te dan un billete ahí para que empieces, ¿no? Pero no es capital, ángel, de riesgo, ¿no? A veces pues tienes que pagarlo de regreso, ¿no? Sí. Entonces, hace falta un CONACYT que sí sirva, ¿verdad? Sí. Y si tengo noción por ahí, entre las conversaciones entre los diseñadores, al parecer la nueva comandante del CONACYT está a cargo de este proyecto, ¿no? Pues que voltea a ver a toda la enorme cantidad de talentos mexicanos que están allí ocultos como ratas en los laboratorios de la UNAM, del POLI y de otras universidades, ¿no? Y que literalmente nada más necesitan que los propulsen, porque literalmente están esperando alargarse a otro país, sí, para poder utilizar sus conocimientos, ¿no? Sí. Entonces, el gobierno de la presidenta Sheinbaum, si usted verdaderamente quiere hacer algo por este país, y usted que viene de un ámbito científico, pues propulse todo esto. Si queremos verdaderamente como país salir adelante, tenemos que empezar a crecer en términos de desarrollo tecnológico y de desarrollo industrial y de cambiarle la mentalidad a nuestra gente, ¿no? Voy a poner un ejemplo, Mario. Tú decías como que, ¿qué onda con este vehículo, no? ¿Te acuerdas que te dije, te contesto después? Sí. Ahí te va una idea. Cuando uno sale a las periferias de la misma Ciudad de México, allá por Chalco, por Ecatepec y todos estos lugares, pues uno puede ver los tuk-tuks, ¿no? Que son estas motitos que son taxis, ¿no? O los bicitaxis. Ahí está el desarrollo de Daniel Mastretta, ¿no? Que si bien en algún pasado hizo el MXT, era un auto deportivo para un mercado pues muy elitista, ahorita está desarrollando unos triciclos hermosos allá por Chalco o por el oriente de la ciudad. Empezaron un programa para ver si los implementaban como bicitaxis, porque son electroasistidos, ¿no? O sea, son de pedales, pero son electroasistidos, ¿sí? Con nuevas tecnologías muy interesantes. Y estos triciclos convertirse en vehículos de transporte de carga o de transporte de gente como bicitaxis. Entonces, allí hay un enorme mercado que está hecho con puro fierrero, con puro vehículo muy mal hechote, todo hecho así con pura herrería chafa, ¿no? Que valdría la pena impulsarlo para generar productos mucho más seguros. Las motonetas, Mario, estas de tipo scooter, las que no son motocicletas, sino las que vas como montadito, con un espacio enfrente, son vehículos sumamente eficientes. Te dan un enorme kilometraje por la cantidad de combustible que consumen, la velocidad es muy justa, y en estas poblaciones aledañas a las ciudades, la necesidad de movilidad, que una familia completa vaya arriba. 4 personas van en una motoneta de esas, Mario. 2 adultos y 2 niños, un niño mediano y un niño pequeñito. ¿Qué te está diciendo? Un scooter de esos, de los que vende Salinas Pliego, ¿no? De los de Itálica, pues están costando entre 20,000 y 30,000 pesos. Sí. Ya si te quieres ir a uno Honda mucho más fino, lo que sea, pues 50, 60,000 pesos. Pero ¿qué quiere decir? Que por 25,000 pesos pagados en Electra, ¿no? Abonos chiquitos para pagar poquititote, ¿no? Un poquititísimo, ¿no? Estas personas adquieren su carrito, su vehiculito con 10,000 pesos a pagar para toda la vida, ¿no? Y después de que estén muertos, pero bueno, ya lo tienen. Y se mueven de manera muy ágil por estas poblaciones. Entonces tú puedes ver en las poblaciones aledañas una enorme cantidad de mujeres y familias moviéndose en esos carritos. Si nosotros evolucionamos o crecemos, como bien lo utilizaron de parangón, ¿no? Vehículos como la India o como China, utilizamos ese ejemplo de ascensión paulatina y empezamos a crear vehículos que puedan darle servicio a estas poblaciones y a este segmento de personas, podríamos crear vehiculitos utilizando la misma tecnología de las motonetas, pero quizás triciclos encarenaditos para que la gente se pueda proteger del medio ambiente y tengan mayor seguridad, por ejemplo, ¿no? Producir un vehículo de esa naturaleza que implicaría utilizar la tecnología ya existente, por ejemplo, que tiene Salinas Pliego. Sabemos que es un megalodón
Pero pues en vez de pelearse con el señor, se hacen negocios con el señor. Y se le dice, oye, vamos a crear una planta, créate una planta, ¿en dónde? Con la tecnología de las itálicas y con la tecnología carrocera que actualmente existe, ¿sí? Que puede ser ya sea en fibra de vidrio o en termoformado de Senosan, que es un panel de ABS, ¿sí? Que se puede termoformar, ya tiene color y todo. Se pudiese crear un vehiculito, pues relativamente de costo accesible, ¿no? Pero utilizando ya tecnologías que puedan tener en toda la República Mexicana refacciones, lugares donde poderlas vender, talleres donde se puedan arreglar, porque esto ya sucede actualmente con la infraestructura de las motocicletas itálicas que de Salinas Pliego, ¿me explico? Ya no se tendría que lidiar con eso, por ejemplo. Entonces hay que pensar inteligentemente en cómo aprovechar la infraestructura con la que se cuenta, aprovechar a los industriales mexicanos y no pelearse con ellos, ¿no? Sabemos que son unos megalodones, pero bueno, algo se podrá hacer con ellos, ¿no? Digo, es triste, tú me lo comentabas, ¿no? Que el ingeniero Slim, a ver, cuéntanos, ¿no? ¿Qué te dijo el ingeniero Slim, ¿no? O sea... Pues eso, básicamente, ya lo dije, no era necesario desarrollar tecnologías nacionales, porque se pueden comprar afuera, y que realmente nuestro fuerte como país es dar servicios, es comprar tecnologías, entrenar a los mexicanos para implementarlas, para dar el servicio, y no andar perdiendo el tiempo desarrollando tecnología, porque además lo vamos a hacer mal. Entonces es esa visión, ¿no? De que el mexicano no es capaz de desarrollar tecnología. No es capaz de que otros lo hagan y de que tú sigas regalando tu patria, ¿no? Sigue regalando tu materia prima, sigue regalando tu territorio, sigue concesionando tus playas, tus lugares vacacionales a los extranjeros, porque no sabes hacer nada, mexicanito, ¿no? Creo que esa mentalidad es la que tenemos que cambiar. Y creo que eso es lo que nos tiene donde estamos. Lamentablemente esto se permea a los gobiernos porque pues, están llenos de gente mexicana con la misma cultura, con los mismos mensajes, los mismos patrones psicológicos, y pues es más fácil sacar billetín rápido, ¿no? Por concesiones con extranjeros que desarrollando infraestructura como le hizo Corea, ¿no? Después de que se separó, como le hizo Singapur después de su crecimiento en los 70s. Ustedes sabían que Singapur pues, era uno de los peores lugares del planeta, ¿no? Casi era una prisión allí, y decidieron cambiar. Obviamente las condiciones geográficas de Singapur son muy diferentes a las de México y no puedo comparar peras con manzanas, pero también hubo una iniciativa de querer mejorar y todo empezó desde cambiarle de propia identidad que tenemos como mexicanos, dejar de ser agachones y que culparnos porque nos conquistaron hace 500 años y mirar para el futuro y decir, podemos, porque hay la gente en los institutos, hay la gente en las universidades que se va a otros lugares y la podemos ocupar. Entonces hay que aplaudirle al gobierno de la presidente Sheinbaum que tenga la iniciativa de generar desarrollo tecnológico e industrial en México, pero nada más la invito, presidente, a que usted pues piense en ideas más pertinentes con las necesidades de este país y que también pensemos que no es magia, ¿no, Mario? No, estamos mal acostumbradísimos al desarrollo de microondas y de que todo tiene que ser así ya, ¿no? Todo es fast food, todo es go fast, ¿no? Todo es que just in time, ¿no? Tenemos que entender que la evolución no se crea de la noche a la mañana. Un país tiene que empezar por un proyecto de nación y creo que este país no lo tiene aún. Pero este tipo de iniciativas pueden fincar las bases para un proyecto de nación. Sí. No a través de proyectos que, a mi manera de ver y con todo respeto, son completamente, no tienen pertinencia, ¿no? Porque ¿para qué nos ponemos a competir con las grandes industrias? No es obligación de los gobiernos ponerse a manufacturar, ¿no? Pero sí el generar un proyecto de nación que nos permita desarrollar tecnología, nos permita desarrollar industria para poder ir creciendo y darle cabida a nuestros profesionistas aquí y ir cambiando la mentalidad agachona, perdedora y conquistada de todos los compatriotas, Mario, ¿no? No sé qué opinas. Ojalá que sí hay algo bueno que rescatar, porque sí se puede convertir en un negocio para unos cuantos, como sucedió, como bien dices, con el segundo piso, para beneficiar a muy pocos y para tener ahí esa obra faraónica que pues realmente ese periférico en la Ciudad de México, yo no sé si se hubiera beneficiado otra vez
con otro tipo de proyecto, un metro subterráneo que conectara toda la periferia de la ciudad, no sé, otro proyecto, y no el segundo piso que tenemos actualmente, que otra vez vuelve a ser el mismo paradigma. Vas en tu coche y llegas a los famosos cuellos de botella, cuando puedes llegar a los cuellos de botella, porque te puedes frenar desde antes, y puede ser eso, aquello, una masa metálica inmóvil, y ahí te estás 20, 30 minutos, si no es que más, sin moverte, y luego ya llegas al cuello de botella y otra vez hacer cola para poder ya sea subir o bajar. Entonces ese paradigma era evidente que cuando se planteó el proyecto ya era una realidad. Era lógico que eso iba a pasar sumamente rápido, y sucedió. Entonces esa es la invitación a los políticos, a los tomadores de decisiones, que los proyectos y el gasto tan oneroso que se hacen estos proyectos ahora sí estén basados en un estudio y no nada más en la necesidad de acabarlo en el sexenio, porque esa es la medida del tiempo del mexicano, el sexenio. Tenemos todo que hacerlo en 6 años para que el presidente en turno pueda lucirse y pueda acaparar pues un número de votos importante. Por eso también los megaproyectos son tan importantes, porque todo mundo los ve. Ya los proyectos de planeación, de ponerse a trabajar, de hacer trabajos incrementales de desarrollo tecnológico, esos como que son más en los laboratorios, como que son más en las plantas industriales, y esos no se ven, no son tan espectaculares. Y entonces esos pues no nos conviene hacerlos porque no acaparan, no jalan votos. Entonces es ese cambio también de paradigma, de ya no pensar sexenalmente, de poder planear a más largo plazo. Generar un proyecto de nación que inclusive se pueda hasta meter en la Constitución, y que no importando el gobierno que entre en turno, pues tenga que seguirlo. Tengan que seguir. ¿Me explico? O sea, es como grave decir, ¿saben qué? Esto es inamovible. Esto es lo conveniente para nuestra población como nación, ¿no? Y fíjate, Mario, que la innovación social es una de las grandes respuestas aquí, ¿no? Lamentablemente la innovación social nadie la quiere pagar, ¿no? Ni los gobiernos ni las industrias. De repente algunas universidades y algunas organizaciones sin fines de lucro dan ahí algunas pizcachas de dinero para hacer innovación social. Pero estos proyectos deben de ir acompañados de innovación social. Entonces yo creo que antes de hacer el proyecto de un auto eléctrico, se debería hacer un proyecto de innovación social en términos de movilidad, para entender los diferentes tipos de necesidades de movilidad de las orbes, como México, como Monterrey, como Guadalajara, como Puebla, como Querétaro, ¿sí? Y después determinar qué tipo de transporte sería el necesario desarrollar. Y si bien ahorita no vamos a tener la capacidad para hacerlo desde ceros, porque créanme, el proceso de diseño de un transporte es enorme, ¿no? Es gigantesco, la cantidad de infraestructura y de personas que se requieren es enorme. Si bien no podemos hacerlo en este instante, tendríamos que empezarlo a crear, empezar a generar las semillas y empezar a hacer los mecanismos para entonces posteriormente cosechar tanto los profesionistas como la infraestructura para empezar a hacer estas cosas. Pero la innovación social es fundamental. Entonces, para eso, algo que sería magnífico como un gobierno que el actual que acaba de entrar, que quiere ser mejor aceptado por la mitad de la población del país, que quiere cambiar la imagen del anterior dirigente que nos dejó, pues bueno, ya no me comentó nada mejor, sería, ¿qué creen? Pues sí, aquí está mi lista de las 100 super promesas, ¿no? Perfecto. ¿Y qué crees? Hay una página donde te puedes meter y ver cómo las vamos a lograr, qué recursos nos vamos a gastar, a quiénes vamos a necesitar, todas las fases y cada una de las fases de desarrollo, el dinero que va a costar y de dónde lo vamos a sacar. Eso sería genial, ¿no, Mario? A mí me gustaría preguntarle a este gobierno si tienen algo, antes de hacer la promesa populista del regalo de los 100 milagros, ¿no? Si verdaderamente pudiésemos nosotros como mexicanos acceder a una base de datos de esa naturaleza. Yo supondría que para yo poder llegar y pararme ante 120 millones de personas y decir una lista de 100 promesas, yo ya hice algo semejante, como sucedería en cualquier empresa si quieren que se quiere desarrollar un proyecto, como lo haría cualquier Shark Tanker para poder invertir en una idea, como se hacen las cosas,
y tendría que hacerse de la misma forma en los gobiernos, Mario. Sí, fíjate que estamos en Disegnotopia y planteamos a veces utopías, ¿no? Pero qué chistoso que la utopía, en este caso, sea simplemente planear. La utopía es planear. Entonces, la utopía es que la ONU, la Organización Mundial de la Salud, han sacado estos puntos, ¿no? Son 7 o 17, no me acuerdo, de lo que necesitan hacer los gobiernos para... Son 17 objetivos. Los 17 objetivos para poder heredar un planeta todavía funcionable, que funcione a las demás generaciones. Que todavía sea usable, eso es lo que quería decir. Que todavía funcione. Porque estamos ahorita en la rayita de entregar un planeta que ya no funciona. Entonces, qué curioso que se reúnen cada determinado tiempo a hacer estos 17 puntos, pero incluso la propia ONU, por supuesto, no te dice cómo conseguirlos. No te dice, mira, y hay que seguir. La ONU te dice, ahí están los 10 principios. Exactamente. ¿No? Los otros, famosos otros. Sigue, ahora sí que tiende hacia ellos, ¿no? Y aquí un poco la pregunta es si parte de las iniciativas que se están haciendo en este gobierno competen con esos 10 principios de la ONU, ¿no? Y es que ya no hay espacio para no hacerle caso a esos 17 principios. Ya no hay tiempo. Hay que hacerles caso sí o sí. Y parte de... No me acuerdo si están dentro de los 17, pero como hemos hecho... Es que los 17 son objetivos de la agenda del 2030, pero los principios son 10. Y estoy casi seguro, ahorita a lo mejor estoy mal, pero que la movilidad está dentro de esos principios. Sí. Entonces, el hecho está en que hemos llegado a un punto en donde la movilidad está en juego. Esta cuestión de que hemos dicho, de bueno, vas a comprar tu coche, pero vas a estar inmóvil a la mitad del periférico, no es una broma, es verdad. Entonces, llega un momento en donde se vuelven todos los sistemas ineficientes, porque llegas tarde al trabajo, porque gastas combustible, porque gastas electricidad, y no te mueves. Y son una enorme cantidad de horas, hombre, perdidas. Totalmente. Entonces, este punto de la movilidad es muy importante. Entonces, no tomarlo en serio, no elaborar un plan de desarrollo a largo plazo nacional, implica estar fuera totalmente, cuando menos, de los principios propuestos por la ONU y estar fuera de la conciencia de la urgencia que implica tomar este tipo de decisiones. O sea, ya no estamos para nada más estar apagando incendios, para estar en el bomberazo constante. Ya tenemos que planear. Entonces, la utopía que estamos planteando en Disegnotopia el día de hoy es: gobiernos, por favor, planeen a largo plazo. Se ha dicho hasta el cansancio. Cualquier cantidad de analistas políticos lo ha dicho en sus programas de radio, en sus programas de análisis. No tenemos planeación a largo plazo. Pues la utopía del día de hoy es: planeen a largo plazo. ¿Y sabes qué es lo irónico? Que si tú quieres generar una empresa, una iniciativa, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Hacer tu plan de... Misión. No, antes de eso. Misión, visión y filosofía. Uh-huh. Yo le preguntaría, ¿no?, a nuestro gobierno, ¿cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Y cuál es la filosofía que vamos a hacer tener en adelante, ¿no? Sabemos que hay una enorme cantidad de retos, sabemos que es complicadísimo el reto que tienen enfrente, no lo desconocemos, y el afán de estos comentarios no es criticar, sino simplemente es exhortarlos a que, si bien ustedes quieren hacer las cosas mejor que todos los anteriores, pues bueno, esto tan sencillito y que no es ciencia de cohetes, ¿no?, pues lo tenemos que hacer, y se lo tenemos que decir al pueblo para que crea en ello, así como un CEO de una compañía lo tiene que permear a toda su gente de la empresa para que todos vayan hacia allá. Eso es lo que tendríamos que hacer también como gobierno, ¿no? Sí. ¿Por qué? Para no tener, señores, que estén publicando que no es necesario hacer una cosa o la otra, para que todos nos pongamos la camiseta del país, para que seamos empáticos y para que no segreguemos y generemos una multicultura policromática que no llega a ningún lado. Uh-huh. ¿Sí me explico? Sino ese proyecto de nación con una visión sólida, con una misión sólida y una filosofía de población podría empezar a jalar, obviamente, si se hacen los mecanismos para que eso permee en la sociedad, así como en las empresas, ¿no? Sí. En las empresas es machacante el hecho que te dicen: la visión es esta, la misión es esta, nuestra filosofía es esta, nuestros principios son estos, y todos se tienen que comportar y mover en pro de ellos. Y eso es lo que tenemos que hacer como una nación. ¿Sí me explico? Sí, perdón, nada ¿dónde más. ¿Dónde está eso? ¿No? Sí. Se me iba a ir la idea.
tienes razón, la diversidad de ideas es importante, la división de ideas no. Y creo que muchas veces nos hacemos bolas con esa idea de que es bueno escuchar a todo mundo, es bueno que haya diversidad de opiniones, diversidad cultural, pero la división, y sobre todo la división creada por intereses políticos, esa es la que no se vale. Esa es la que ya no pueden seguir los gobiernos jugando a dividir al pueblo con divisiones políticas creadas. Entonces, justamente el poder generar todas estas ideas en torno a un plan de desarrollo nacional, híjole, suena básico, suena sencillo, pero sí, sabemos que es complicado, pero se tiene que hacer. Se tiene que hacer. Entonces, pues Mario, vamos a concluir esto, ¿no? El propósito del programa era hacer un análisis de pertinencia y factibilidad del famoso auto eléctrico. Entonces, primero que nada, preguntarnos, ¿es responsabilidad de un gobierno ponerse a manufacturar vehículos? Segundo, ¿México necesita vehículos? Tercero, si sí los necesita, ¿tenemos con qué suplir todas las demandas, necesidades que eso va a requerir? Desde el espacio, la energía, los servicios postventa, la infraestructura de mantenimiento, ¿sí? Ya se preguntó el gobierno si no le va a afectar a otras empresas que están surgiendo bajo el mismo rubro, porque sería desleal que un gobierno se ponga a competir con las empresas que le pagan impuestos, ¿sí? Entonces, México requiere de un vehículo, no requiere primero de otras cosas que son fundamentales. Si sí requiere de un vehículo en términos de movilidad, ese es el auto que se necesita, un vehículo que compita con Tesla, ¿no? Sabemos que es una estupidez inventada por los medios, pero bueno, un vehículo que entra a competir con las armadoras. No requerimos otro tipo de transporte distinto, más al alcance de la población que se tiene en mente, con otro tipo de fundamentos. No necesitaríamos mejor propulsar la tecnología en el desarrollo de industria y de las personas que están en desarrollo ahorita en las universidades para que encuentren un nicho de oportunidad aquí en su propio país y no se vayan a otros países. ¿No sería prioritario antes de pensar en un auto eléctrico para la sociedad si verdaderamente México lo que requiere es un proyecto sólido de nación, un gobierno que nos pueda transmitir de manera transparente cuáles son esos planes, cómo se están ejecutando, cuánto van a costar, quién los va a hacer y todo esto antes de empezar a idear cositas, ¿no? Entonces, ustedes decidan qué tan pertinente y tan factible sería un auto mexicano bajo los planteamientos que estamos haciendo y sobre todo que pues no estamos hablando de hacer tortillas, ¿no? Estamos hablando de palabras mayores y a mí me gustaría invitar a los que están como responsables de esta iniciativa a que nos llamen, ¿verdad? Yo conozco muchas personas que sabemos mucho del ámbito porque hemos estado allí, sabemos qué implica, sabemos qué se necesitaría y obviamente pues podríamos darles una asesorada en términos de saber si se está yendo por el camino correcto o no, ¿verdad? Sería un placer poder ayudar a mi país como un asesor y definitivamente pues a veces decirles que creen, jalarles la sotana y decirles no estamos en tiempo de hacer esto, pero sí estamos en tiempo de hacer esto otro y jalemos para allá, ¿verdad? En pro y beneficio de toda nuestra población, ¿no, Mario? Por ahí va. Ojalá que sí, cada vez que hay un nuevo gobierno hay mucha esperanza, hay mucha un ambiente positivo de que las cosas salgan mejor que antes, pero justamente se necesitan estos pequeños indicadores, ¿no? De cómo se comunican las cosas, de cómo se planean las cosas, de cómo se plantean los objetivos. Y esos son los verdaderos indicadores que deberíamos de tomar en cuenta para decir, este gobierno está a todo dar, está comunicando las cosas y está planeando las cosas de manera distinta a los anteriores. Los anteriores siempre es todo oscurito, abajo del agua, para intereses particulares. Y por eso, pues la comunicación siempre es sesgada, siempre es sensacionalista. Y el chiste es que ahora ya no estamos hablando de que gane un partido, que gane el otro. Estamos hablando de la supervivencia del planeta, del maldito planeta. Y esa es la parte que no logran ver.
como que no va a pasar nada, ¿no? O en el peor de los casos, ya para cuando se destruya el planeta yo ya voy a estar en otro lado ya disfrutando de la vida y ya no voy a tener que preocuparme de nada y ya pronto me voy a morir. Y ya, no pasa nada, ¿no? ¿De veras no podemos pensar en las generaciones futuras? ¿De veras nos valen tanto queso las generaciones futuras? No, pues ya vamos de salida nosotros, ya que nos importa. No, y sabes que, Mario, ese último mensaje que estás dando, pues nos pega a cada ser humano del planeta, ¿no? Creo que no tenemos que esperar a que papá gobierno nos diga qué hacer para tomar conciencia y empezar a poner nuestro grado de arena en ese ámbito, ¿no, Mario? No, ya hicimos todo lo que podíamos. Oye, ¿ya llevamos nuestras bolsas al súper? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Ya? Dimos todo lo que teníamos que dar para salvar al planeta. Llevamos nuestras bolsas al súper. Imagínate nada más, tantísimas cosas que hay por hacer. Ajá, exacto. Pero en fin, pues les recordamos que nos es de muchísima ayuda que nos regalen sus pulgares, que se suscriban a nuestro canal. Si esto que les acabamos de decir les sonó pertinente, compártanlo en sus redes. Recuerden que nosotros siempre intentaremos hacer una crítica constructiva de las cosas, aunque con un tono irónico y a veces sarcástico, ¿no, Mario? Pero bueno, esto pone un poquito de sabor al programa, ¿no? Pero regálanos sus comentarios, nos son muy útiles, saber qué están pensando. Aunque sean de hate, échenlos, a ver qué pasa, ¿no? Ya les sabremos si los leemos o no. Pero en fin, regálenos sus thumbs up, regálenos un microsegundo, les toma inscribirse, no se les cobra nada, les toma un segundito y pues eso nos ayuda a seguir creciendo, ya que Mario y yo sigamos con esta labor de divulgación en torno al diseño, en torno a la vida humana y su propio diseño, ¿no, Mario? Así es, Jorge, pues fue un placer. La verdad es que el tema es apasionante. Yo, como no me dedico al diseño de autos, para mí es importantísimo mantenerme informado y escuchar a los que se han dedicado durante tanto tiempo a esta profesión que es realmente apasionante. Lo poco que he podido empaparme de ella es realmente fascinante. Entonces, para mí es fundamental seguir haciendo este tipo de discusiones, de pláticas, de interrogantes, para mantenerme bien informado y poder tomar decisiones desde qué coche comprar hasta poder apoyar una política, una iniciativa de política, ¿no? Del gobierno actual. Entonces, para mí es muy importante escuchar la voz de los expertos, y ahora es importante escuchar la voz de todo mundo para ver qué opinan de este tema, ¿no? Entonces, la invitación a que nos dejen sus comentarios y todo. Ya sé que quieren golpear en la cara a los youtubers que decimos esto una y otra vez, pero regálenos sus likes, regálenos las suscripciones, porque de otra manera pues no estamos en el radar de YouTube, no estamos en el mapa, y entonces es necesario que compartan este material si lo encuentran útil y entretenido. Y ya con esto me despido. Nos vemos. Hasta luego. Este fue un programa producido y editado por Mario Cruz y Jorge Rodríguez. Si te ha gustado el contenido, te invitamos a que te suscribas, danos un like y por favor, compártelo en tus redes.